Nos encontramos ya en la conexión con la plataforma Senecanfor, su presidenta, la pastora Asunción Quintana, y coordinadora del grupo de trabajo de mujeres de la Alianza Evangélica Española. Y le damos la bienvenida, Asunción. Un placer tenerte con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. Pues hoy nos traes un tema interesante, así que cuéntanos, Sí. querida Asunción. Bueno, mira, todo es por una noticia. La verdad es que la noticia es de hace unos meses y publicamos un artículo en el blog de Senecafal, de Protestante Digital, y esta noticia la publicaba el periódico del Mundo. Decía: la cristiana egipcia que desafió a la Sharia y ha logrado la misma herencia que sus hermanos. Entonces, bueno, es interesante porque lo que ocurre es que esta cristiana egipcia, bueno, coptas, ¿no? Se llaman los cristianos egipcios, se llama Oda Nasrallah, y cuando falleció su padre, pues se dio cuenta de que se tenía que someter a la ley sharia, o sea, la legislación islámica, ¿no? Según la cual, pues tenía que renunciar, es decir, sus hermanos tenían la mayor parte de la herencia y ella una mínima parte. Pero, claro, Oda, pues siendo cristiana, no tendría por qué regirse por esta ley sharia. Sin embargo, por lo visto es obligatorio que todos los que vivan allí bajo este territorio, digamos, pues tienen que someterse a eso, incluso las minorías. Bueno, pues la sorpresa que esta mujer valiente no se resignó, sino que en un litigio legal, después de bastante, le costó unos 3 años o así, acabó la justicia dándole la razón y en una decisión histórica, pues diciendo que, o sea, el mensaje principal de la sentencia era que esto es una demanda estrictamente cristiana y por lo tanto se le adjudicó su parte justa de la herencia. Y esto me recordó a un pasaje de la Biblia que está en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 27. Había un hombre llamado Zelofehad y tenía 5 hijas. Entonces, cuando murió el padre, como no había hijos varones, bueno, pues la ley de Moisés establecía que las hijas no podían heredar, con lo cual quedaban con las manos vacías, ¿no? Las mujeres. Así es que estas mujeres que deciden, pues tuvieron la valentía, dice que acudieron a Moisés, acudieron al sacerdote Eleazar, a los jefes de las tribus y a toda la comunidad, y a la entrada del tabernáculo dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero ¿por qué debería de desaparecer el nombre de nuestro padre? Porque no tenga hijos varones y quedarnos nosotros sin herencia. Dennos una porción de la herencia. Bueno, y dice que Moisés no dijo no inmediatamente, según decía la ley, sino es muy interesante porque dice: y Moisés debió de hacerle reflexionar. Claro. Dice que presentó el caso ante el Señor y que el Señor le contestó: la petición de las hijas de Zelofehad es legítima, así que debes darles una porción junto con los parientes de su padre, asignarles la porción de terreno justa. Bueno, pues la verdad es que me recordó esta situación y pensé, por un lado, vemos un grupo de mujeres aquí en el texto de la Biblia que decidió no callarse, no resignarse, sino llevar su protesta contra unas normas que, claro, era la ley de Moisés, supuestamente sagradas. Digo supuestamente porque sabemos, ¿no?, que hay unas leyes civiles que sí que instituyó Moisés y que estas leyes civiles no son vinculantes porque son leyes, según en aquel momento, leyes sanitarias, higiénicas, de organización, que hoy ya no son vigentes, pero sí hay unas leyes morales que son vigentes para toda la eternidad. Pero en este caso, claro, nadie se hubiera atrevido, pero estas mujeres vieron que era una ley que las discriminaba y no les pareció justo, y la sorpresa viene cuando Dios les da la razón. Y esto me mueve y creo que nos debe de motivar a las mujeres, pero a todos en general,
a que en aquella época, en la sociedad hebrea, esto era algo impensable, era impensable. Nadie se había percatado de esa injusticia hasta que estas mujeres que la sufrieron decidieron ir a reclamarla. Claro. Y Dios les dio la razón. Eso es lo que más me toca, ¿no? Y cómo Moisés, además, como líder, las escuchó, que podía haber, evidentemente, sin pensar, sin reflexionar, no porque lo dice la ley, pero Moisés era un hombre que buscaba a Dios, era un líder que buscaba a Dios, ¿no? Y efectivamente Dios habló y se alineó, digamos, con esta protesta, que a la vez se hace de una forma justa, pacífica. Y bueno, pues a mí me venía tantas situaciones que hay hoy en día que no son justas, ¿verdad? Claro. Y que podemos de esta manera pacífica, de esta manera asertiva, ¿no? Ir y exponer esas situaciones injustas. Dice el Evangelio que buscad el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y esto siempre va vinculado. Hay veces que no nos queda otra, ¿verdad? Y tenemos que aprender a soportar las injusticias, porque no queda otra, es la situación. Y Dios también nos dice que, como Jesús, ¿no?, que soportó una gran injusticia. Pero cuando realmente podemos reclamar y podemos hacer ver y extender la justicia de Dios, porque aquí lo que reluce al final es la justicia de Dios, un Dios justo que escuchó esta demanda y vio que esa ley no era correcta, ¿no? Así que el ejemplo de esta mujer cristiana egipcia, pues nos dice, ¿no?, que realmente merece la pena. Y además lo bonito es que lo que ha quedado, porque la sentencia dice esto es una demanda estrictamente cristiana, el nombre de los cristianos ha quedado bien alto, ha quedado claro que queremos unas leyes justas, y también es un testimonio que se vea que hacia las mujeres, los cristianos, ¿verdad?, estas leyes que son de alguna forma eran leyes civiles, pues que hoy en día se traducen en leyes más justas, ¿no? Y así hay muchos textos en el Nuevo Testamento que debemos siempre mirar. Yo creo que es la mirada de Jesús, ¿no? Coger a Jesús como el centro, para el cristal a través del cual vemos, a través del cual miramos como una lupa cualquier texto, es a través de Jesús, ¿no? Recordamos sus palabras cuando nos decía: antes habéis oído ojo por ojo, diente por diente, por ejemplo, más ahora os digo, amad a vuestros enemigos. Y es un poco pues esto, mirar el Evangelio siempre a los ojos de Jesús. Y bueno, animar a las mujeres también que están quizás sufriendo situaciones que en este sentido no tienen por qué soportar, de una forma pacífica, de una forma benevolente, ¿no? Exponer y reivindicar esa justicia que el Señor quiere darnos, ¿no?, a todas. Así es que, bueno, esta era un poquito la reflexión que tenía Lucho, y que yo espero que todas estas mujeres que estén escuchando, y bueno, pues yo os animo a no conformarnos, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Sino a saber pelear la buena batalla, digamos, con las herramientas que Dios nos ha dado. Está la oración, pero también está la actuación justa y pacífica y benevolente, ¿no? Y así que las animo a todas tenemos un Dios justo y saber exponer estas situaciones. Sin lugar a duda. Y una cosa que a veces realmente no valoramos o se nos olvida es que Dios es prácticamente el que tiene la justicia por excelencia, por cuanto Él es el que funda la justicia, ¿no? Así es. Es interesante porque este hecho que estás comentando de estas hijas y con el tema del padre, hay un precedente. En Primera de Crónicas capítulo 2 verso 34 se habla de un caso antes inclusive de Moisés, que era el caso de Cesán, que no tuvo hijos. Y sus hijas, al no tener hijos, no podían heredar la tierra. Y permitió que realmente un siervo que él tenía de nombre Jara, de origen egipcio, se casara con las hijas
para poder tener en ese sentido la posesión de la tierra, ¿no? Entonces habían una serie de recursos y que se basaba en un caso de jurisprudencias que se iban sentando y que Dios lo conocía. Evidentemente él es el autor de estas leyes. Oye, por otro lado, me alegro de que en alguna medida no haya esa discriminación a las minorías, como por ejemplo la minoría copta, y que realmente la justicia reconozca en este sentido, pues que hay un argumento de peso que valida la reclamación en este sentido de esta cristiana, ¿no? Exactamente. Cosa que no suele ser muy habitual. Fuera total de lo normal, pero yo también me alegré por eso. Digo, a la minoría se las ha escuchado y eso, que esto es una demanda estrictamente cristiana y se la ha atendido como tal, ¿no? Así que sí, efectivamente, es una alegría que, bueno, estas cosas ocurran y que sienten la jurisprudencia, ¿no? Así es que ojalá que esto ya se repita en este sentido, ¿no? Y esta mujer valiente, esta mujer egipcia cristiana, ¿verdad? Que fue adelante y que porque a veces estas situaciones las arreglan entre ellos los egipcios cristianos y aunque hay que aplicar la ley sharia, pero luego entre ellos apañan para darle algo a la hermana, pero ella no se conformó y dijo, no, si es justo, quiero llevarlo, ¿no?, adelante. Así es que sí, efectivamente. Y una cosa que es interesante, Asunción, es que también hay un sistema, digamos, de un tribunal que juzga cosas, en este caso de parte de Dios, ¿no? Por ejemplo, el abogado fiscal es realmente en ese sentido el diablo que está acusando continuamente, pero Cristo es el abogado defensor. Así es. O sea, fíjate tú, es que interesante, ¿no? Así que cuando nosotros oremos al Señor en problemas judiciales, que consideremos y encomendemos la causa a aquel abogado que no ha perdido ninguna, ¿no? En este caso, nuestro amado Jesucristo, y que evidentemente nos puede ayudar, además, evidentemente, de todos los compendios que puedan haber en normas y en cuestiones jurídicas que puedan defender la causa, ¿no? Así que bonito poder encomendar realmente en esas dos mejor direcciones. Herramienta, además, es, ante todo, ir primero a Jesús, al Señor, ¿no? Claro. Y que tenemos esa gran herramienta que es la oración. Es lo primero, ¿no? Y que nos guíe y que al final es Él el que mueve los corazones, ¿no? Claro. El que los corazones humanos, el que pone y el que quita y así es, ¿no? Debemos confiar en Él ante todo y Él mueve los corazones, sí. Sin lugar a duda. Pues, querida Asunción, ¿dónde pueden conectar con ustedes? ¿Cómo pueden conocer un poquito más sobre este trabajo que están realizando desde la plataforma Seneca Falls y también desde el grupo de trabajo de mujeres de la Alianza Evangélica, ¿no? Sí, bueno, comento el correo asunquintana@gmail.com, que hay gente que me está escribiendo para resolver dudas y, bueno, atender algunas cuestiones que tienen, así que les animo, me pueden escribir sin ningún problema y también a través de las redes, en Facebook, plataforma Seneca Falls, donde también atiendo el Messenger y, bueno, cualquier cuestión que pueda ser, incluso sugerencias que podamos comentar por antena, ¿no? Así es que bueno, una vez más, pues ahí queda eso, ¿verdad? Claro que sí, muy buen contenido, así que esto lo puede volver a escuchar también por elpulsodelavida.com, elpulsodelavida.com, este magnífico espacio. Y Asunción, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este martes y te esperamos el próximo martes. Sí, aquí estaré, como un clavo. Que tengas una linda semana, Dios te bendiga. Buen día a todos. Hasta pronto.